De boca en boca. Un podcast para desentrañar el scratch. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia López. Estamos aquí con mis compañeras Lucía y Marxa. Nosotras hacemos parte de un espacio que le hemos llamado Precarias e Investigadoras. Y pues hace un tiempo venimos conversando entre nosotras y al mismo tiempo pensando algunos hilos para profundizar las reflexiones que hay alrededor de las luchas contra todas las violencias. Es una reflexión que también es acompañada de procesos de politización. En ese sentido hemos hecho algunas investigaciones alrededor de lo que es la justicia feminista, sobre todo partiendo de que es una pregunta abierta. Creemos que en este tiempo se han abierto varias acciones, prácticas desde diferentes colectivas, tramas de mujeres y disidencias que están pensando a partir de las preguntas que están alrededor de las injusticias y la impunidad. Se nos ha ocurrido a nosotras hacer como una primera parte de preguntas, de investigación alrededor de estas constelaciones de lucha alrededor de la justicia feminista y luego, en una segunda parte, hemos organizado una pequeña investigación sobre las prácticas de scratch en diferentes lugares del país. Y pues este podcast se va a tratar de eso y lo que queremos hacer ahora en esta primera parte es como una especie de bonus track, una introducción, una conversación informal entre nosotras para contarles cómo lo hemos hecho, por qué hemos hecho esta investigación y por qué creemos que es un debate importante y fértil. Yo me llamo Marxa Chávez. Nosotras, hemos querido hacer esta trama pequeña de investigación porque queremos reflexionar en nuestras condiciones, ¿no? Queremos politizar en torno a ellas, queremos mirar cuál es nuestro lugar después de 15, 20 años de neoliberalismo y luego con toda esta historia que se desarrolla en las movilizaciones del 2000 al 2005, la guerra del agua, la llamada guerra del gas y luego todo lo que vino, ¿no?, con el gobierno del MAS y que se ha llamado un régimen progresista, ¿no? Entonces la idea era en esta ocasión pensar dónde estamos y mirar también las luchas que se están dando y que más o menos hace unos tal vez 7 u 8 años se han dado a partir de tramas colectivas, grupos, en realidad luchas de mujeres muy diversas, luchas también antipatriarcales que han plantado voz, han plantado cara, han empezado a mirar y decir, ¿no?, las múltiples violencias que estamos atravesando y que a nosotras nos parecía muy importante visibilizar. Hola, yo soy Lucía, soy parte de esta colectiva de deseos y sobrevivencias. Hemos organizado un encuentro en Sucre con varias compañeras con las que veníamos charlando y reflexionando sobre nuestras experiencias, nuestro lugar en la lucha y nuestro lugar en este tiempo histórico, en nuestras sociedades. Y nada, pues nos hemos puesto a hablar en torno al scratch y nuestras reflexiones, nuestras críticas, nuestras preguntas que salían en torno a esta práctica. Entonces, básicamente lo que se comparte en este podcast es esta palabra, digamos, circulando entre nosotras ampliado. De boca en boca. Un podcast para desentrañar el scratch. Pues decidimos organizar este espacio de diálogo en Sucre en los primeros días de abril de este año, que nosotras como convocantes o como las que habíamos invitado, generábamos una guía que organizaba la discusión en diferentes momentos, pero que producía en las otras compañeras, en nuestras compañeras, a través de preguntas, una posibilidad de diálogo más abierto. Ese deseo que teníamos de hacer como una especie más de espacio asambleario donde se toma la palabra de manera como enlazada. Resultó como en un proceso de apropiación de todas, ¿no? Eso podría yo decir inicialmente de cómo fue como en Sucre. Sí, yo quería complementar ahí. ¿Por qué lo hicimos en Sucre? Porque hace 2 años hubo una movida muy fuerte de nuestras compañeras ahí. Tuvo reacciones y tuvo un impacto muy fuerte en lo que es la ciudad de Sucre.
porque fue un scratch público, plena plaza, ¿no? En el centro de Sucre. Para mí fue muy interesante ver cómo se habían organizado, por qué, quiénes se organizaron, qué mujeres, por qué decidieron denunciar a acosadores, a violadores, ¿no? Veíamos, ¿no?, que el scratch era una forma de participación de las mujeres que es ya histórica y que es muy política, en el sentido que está haciendo una crítica a cómo se toman los espacios públicos, qué se dice en el espacio público, que en el país últimamente está tomado por decisiones partidarias, por ejemplo. En el lenguaje que se pone en términos del scratch es más bien una demanda muy profunda que viene de la vida cotidiana de todas las mujeres y que se vive también día a día, que es la violencia, ¿no? Muestra de lo que significa esa nueva forma de participación política, pero que en realidad viene de cosas que ya son históricas y que son como de muchos años antes, ¿no? Cómo se ha organizado, cómo en múltiples espacios desde los chiquitos se ha empezado a discutir esta cosa cotidiana, que por supuesto también nos demueve en nuestras relaciones entre mujeres mismas, ¿no? Entonces, esto era importante, de cómo surgió esta idea de hacer esta investigación, pero sobre todo también presentarla en podcast. También ahí está como la apuesta de que se escuchen directamente las voces que querían salir y que sea un formato que se pueda más como ir a difusión, ¿no? Que no sea como algo muy escrito o mediado por lo que nosotras escribíamos, sino también que esté ahí la voz directamente. Nos parecía pues importante para empezar a difundir, porque son las propuestas evidentemente de cómo estamos pensando desde diferentes luchas nuevas formas de justicia, y entre ellas está por supuesto el scratch. Es importante pensar como la importancia de nombrar este tiempo histórico como un momento de romper el silencio y de nombrar las violencias, ver a las violencias a la cara y también ver qué hacemos con ellas. Este ejercicio que decíamos de hacernos cargo de frente a los siglos de expropiación de esa capacidad que tenemos como colectividades, ¿no? Como sociedades, como comunidades, que bueno, a la par que hemos sido un poco desterradas de nuestras comunidades y estamos reinventando, recuperando también territorialidades y comunidades. Hacernos cargo de esto me parece, o nos parece, creo, una forma también de recuperar la autodeterminación, de empezar a quitarle terreno al Estado y al capitalismo y al patriarcado, que digamos se fortalece, se hace posible cuando empieza a convertirse en el mediador. Entonces creo que estos pequeños ejercicios que se están haciendo, bastante situados, como decíamos, corren la línea del terreno. Partimos eso también reconociendo que hay prácticas que están, digamos, no solo exigiéndole al sistema judicial que funcione como debería, sino también ejercitando otras posibilidades, ¿no? Y ahí creemos que la práctica del scratch tiene mucho que aportar, no solo como en los pasos que ha ido dando como ejercicio autónomo, digamos, sino como que más bien nos abre un montón de otras preguntas en torno a como las prácticas que hacemos en este hecho de hacernos cargo de lo que nos pasa, sino también como en los horizontes de lucha y de mundo que queremos construir y tener. Puntualizar tal vez que sí, o sea, son más preguntas que nos han salido, ¿no?, que respuestas en sí, que es una invitación más bien a seguir debatiendo y a seguir haciendo nuevas preguntas, tratar de responder otras, pero que siempre es algo muy abierto y que como lección también histórica se está haciendo en colectivo y en las calles. Y como conectar con esa idea de que los scratches en Bolivia son prácticas que ya tienen una genealogía y que han tenido momentos que han sido acompañados también por procesos políticos individuales y que luego se han convertido como colectivos, ¿no? Ha sido muy difícil como también elaborar y tratar de hacer una síntesis que puedan tal vez profundizar, ¿no? En qué momentos los scratches se despolitizan, en qué momento también los fines del scratch se confunden con venganza o linchamiento, en qué momento las denuncias falsas ponen en peligro. Una de las preguntas centrales ha sido ¿qué hacemos cuando los conflictos entre mujeres surgen y hay violencias también en espacios de mujeres? ¿Qué hacemos? Creo que es uno de los temas más complejos que hemos sentido que hay que desentrañar.
¿Cómo hacemos entre nosotras también para que las preguntas que estamos ejercitando en los espacios entre mujeres, en los espacios donde también hacemos ensayos de politización, se puedan extender a nuestras comunidades más grandes, ¿no? Es decir, si desconfiamos absolutamente de estos mecanismos del Estado, de la justicia estatal, estamos en contra de esa mediación y al mismo tiempo estamos pensando en procesos más como autónomos de resolución de nuestros conflictos, entonces ¿hasta cuándo y hasta dónde también podemos seguir incorporando otras preguntas que nos hacen pensar las violencias en nuestros espacios, en los espacios que habitamos, ¿no? Donde no solo estamos nosotras, sino también están como varones, están otras personas, ¿no? Incluso también está lo no humano, ¿no? Entonces creo que es muy importante como retomar esas preguntas para abrir los horizontes, ensancharlos, para pensar también en otras formas de responsabilización, ¿no? Más comunitaria. Algo que sí estábamos discutiendo todos estos años cuando vemos y constatamos que nuestras propias compañeras están siendo criminalizadas, digamos, por esta justicia estatal, por ejemplo, en temas de autodefensa, al haberse defendido de violentadores, de violentos, de agresiones, incluso de intentos de feminicidio, ¿no? Entonces, creo que la postura que estábamos nosotras pensando en este transcurso de luchas es que no podíamos seguir sosteniendo una mirada o posturas que alimenten lo que es el punitivismo. Y en ese sentido también de hablar del escrache también tiene sí muchas potencialidades. Creo que esta postura antipunitivista también nos permite pensar estos alcances, pero también los límites del escrache, y que también esta justicia que estamos planteando, que también la decía Clau, va mucho más allá y piensa también en que parte de estas de producción de violencias se da en la vida cotidiana, y por tanto las luchas de la vida cotidiana también pasan por ahí. Es decir, pensar la justicia como planteaban muchos movimientos y como lo piensa Susana Draper. O sea, tienen planteamientos muy claros en ese sentido. Decían, esto tiene que venir acompañado de reparación. El scratch es una forma de reparación, pero no es lo único, es solo un paso, es solo una parte de todo el proceso que viene después. Y Susana Draper también nos decía, por ejemplo, que esto viene acompañado de un cuestionamiento a cómo estamos viviendo lo cotidiano, ¿no? Estas precariedades desde las cuales se reproducen estas violencias, para pensar un poco más global, un poco más estructuralmente cómo podemos luchar, ¿no?, por estas nuevas formas de justicias, pero también de dónde vienen todas estas injusticias y todas estas violencias y todas las impunidades también. Lo otro importantísimo que sentimos es que no hemos generado una sola concepción o una sola noción de lo que es el scratch, sino más bien el scratch es algo que está en movimiento, es una práctica en movimiento, y es una práctica que se está llenando de contenido, y es una práctica situada, ¿no? Partimos que como práctica política desde espacios donde se está politizando la lucha contra las violencias, es una práctica legítima, que no está libre de contradicciones y que al mismo tiempo se tiene que estar como observando de manera como todo el tiempo como con estereoscopio, ¿no? De boca en boca. Queremos hacerles una pequeña presentación de la serie de podcast, son 4. El primer capítulo era la genealogía del scratch. Ahí estamos hablando de cómo surgió en los años 90 como una forma en que hijos de víctimas de la dictadura argentina de los años 70 se organizaron para visibilizar a los agresores, a los militares torturadores de la dictadura. Y luego enlazamos esto con las miradas de historia, memoria y genealogía que tienen nuestras compañeras aquí en Bolivia, ¿no? Porque es una historia tiene muchas cosas que tratamos de sintetizar y mostrar también en este podcast. Y luego se enlaza el segundo capítulo, que tiene que ver con las potencialidades del scratch. Ahí hemos intentado como también resumir, mostrar lo más importante de por qué se recurrió al scratch en diferentes movimientos, en diferentes tiempos, a
a varias personas, como se va a escuchar, y qué es lo que permitió y a qué dio lugar, sobre todo para las personas que denunciaron, que genera un tipo sí de reparación con las personas que han vivido y que han sobrevivido a violencias, pero que también creo que da y dio paso a movimientos colectivos, ¿no? A cuerpos como colectivos que empiezan como a visibilizar esta idea del sí te creo, que es una parte de estos scratches que se van realizando, ¿no? Tiene estas potencialidades que se hablan en este capítulo 2, pero que también enganchamos con el capítulo 3, que es ya el de límites y contradicciones. En este tercer capítulo, que básicamente está habitada por las voces de las compañeras en este encuentro de Sucre, es justamente desentrañar estas contradicciones, ¿no? Y estas preguntas que surgen cuando ya se han hecho los scratches, ¿no? Los límites en torno a lo que decíamos, si se está logrando una reparación, qué hay después de un scratch, quién sostiene los scratches, hasta dónde estamos pudiendo acompañar los scratches, qué tipo de acompañamientos hacemos, realmente se está logrando salir, romper con el punitivismo o no, estamos logrando romper con la revictimización. Y bueno, estas preguntas de límites se unen al último capítulo, que es el de horizontes. Y en este capítulo tejemos un poco las preguntas o las reflexiones, esto en torno a horizontes que surgían con las compañeras ahí en Sucre, y lo hilamos con una entrevista que hemos hecho a Alicia Hopkins de México, que es una compañera lesbofeminista que está pensando y reflexionando en torno a la justicia indígena, justicia feminista, de boca en boca.